Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho, el podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la firma Estancia Business Group, hablaré de temas de índole jurídico y fiscal de una manera fácil y sencilla. El día de hoy traemos con ustedes el capítulo número 47. Vamos a cambiar un poco la tónica del último episodio que hablamos sobre temas de importaciones y exportaciones. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a todo mundo en este país nos atañe y referente también a las últimas propuestas de reforma de tema fiscal. Vamos a platicar sobre la economía informal en México. Vamos a analizar por qué sigue creciendo cada día y cuáles son las implicaciones fiscales que se prevén en los próximos meses, incluso en los próximos años, para que, vayamos tomando en consideración que, pues, la autoridad, por supuesto, el gobierno sabe de estas economías, ¿no? La economía informal ha sido parte muy importante de nuestro país en cuanto a su crecimiento económico. ¿Y dónde lo podemos ver? No solamente en los semáforos, no solamente en la calle. También existe mucha economía informal en los freelancers que estuvieron muy de moda a principios de la década pasada y que hasta el día de hoy muchos dicen, yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero trabajar por mi propia cuenta, y lo saben hacer bien, pero la parte administrativa, la parte fiscal, pues esa no la hacen y entonces cobran en efectivo y pues se quedan fuera de la economía formal. También dentro de la economía informal están todos aquellos empleados que sus patrones les pagan en efectivo, no están dados de alta en una nómina, es decir, una informalidad total. Esto existe en todo el país, ha existido por muchos años y pues parece ser que no es algo que se vaya a poder amainar en los próximos años, en los próximos meses de manera muy rápida, porque también tenemos un componente cultural inmerso en esto que vamos a tocar más adelante. Hay un dato que sí es un poco desconcertante, donde dice que el 50%, y es una información del INEGI, que dice que más del 50% de los trabajadores de este país, de alguna manera, están en la informalidad. Hoy vamos a entender por qué y qué implicaciones fiscales se tiene que vivir cuando queremos o estamos fuera del radar del SAT, porque no solamente es el no pagar impuestos, sino que hay más implicaciones financieras incluso también. ¿Qué es la economía informal? Según el INEGI, que es nuestro organismo que mide todas las estadísticas del país, define a la economía informal como todas aquellas actividades que son económicas, que son legales, pero que no se registran ante las autoridades fiscales, laborales o de seguridad social. Es decir, como platicaba hace un momento, puede ser un empleado de una empresa, pero la empresa no lo da de alta en la nómina, le dice, pues te voy a pagar en un sobrecito amarillo, como se solía hacer hace 40 años. No se timbra su recibo de nómina, o es un prestador de servicios profesionales independientes, pero pues recibe puro efectivo, no recibe tarjetas, no recibe transferencia, no emite factura, y eso lo hace estar, por así nombrarlo, fuera del radar de la autoridad. Tenemos que distinguir dos cosas diferentes. Una cosa es una actividad, una economía ilegal, y otra es una economía informal. La economía ilegal, es cuando existe alguna transacción que está fuera del marco de la ley. Esto es un delito, claramente, ¿no? A lo mejor vender autos robados, por ejemplo, eso es un delito, es una actividad económica ilegal. Pero una economía informal es vendo vehículos usados, legales, que no son robados, que sí compré y estoy vendiendo, pero a lo mejor no facturo o no estoy llevando a cabo todos los procesos que la misma ley nos pide, ¿verdad? Entonces ahí está, esa es la gran diferencia. Lo puedo registrar, pero
no es ilícita la actividad, simplemente no se está registrando ante las autoridades fiscales y financieras. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa con un mecánico? O sea, un mecánico que tú dices, se me descompuso mi coche, voy al mecánico que me queda más cerca, que a lo mejor está en la esquina de mi casa o muy cerca del barrio donde estoy. Llevo el auto, le digo, pues revíseme mi coche, se está calentando o lo que sea. Lo revisa, te dice, bueno, estas son las piezas que hay que comprar, usted las compra, se las lleva, pero la mano de obra te dice, pues no recibo tarjeta, págame en efectivo. Esa es una economía informal. Está prestando un servicio lícito, pero fuera del marco fiscal, porque no está emitiendo una factura. Otro ejemplo de economía informal es, por ejemplo, una persona que vende cualquier producto a través de internet, por ejemplo, en Marketplace en Facebook. Dice, oye, pues yo a lo mejor hago galletas o hago pasteles o vendo tamales y los vendo a través de Marketplace. Pues voy, los entrego, me pagan en efectivo, incluso me hacen una transferencia y ya. Pero no llevo un registro fiscal, no emito una factura, no emito una factura al público en general. Es decir, estoy llevando a cabo una actividad lícita, pero de manera muy informal, porque no está establecida como una actividad legal, ¿no? Y bueno, esto trae el origen de esto trae algunos factores estructurales. El primero de ellos, que es, digamos, con el que primero nos topamos, cualquier emprendedor es su primer tope, es la burocracia y la complejidad fiscal. Hay que decirlo, es complejo, no es tan fácil llegar y decir, oye, quiero dar de alta mi negocio, quiero hacerlo bien. Muchas veces sucede que, bueno, aquí en el despacho nos ha llegado mucha gente que dice, oye, yo llevo 2 años queriendo poner en regla mi negocio, por muy pequeño que este sea, pero no puedo porque me ponen trabas, pues ya sea en la autoridad fiscal, ya sea la autoridad administrativa que quiere dar de alta el negocio en el ayuntamiento. O sea, hay muchas complejidades burocráticas. No tengo el dato exacto, pero México es uno de los países donde es más difícil abrir un negocio. Hay países como Estados Unidos donde pues en cuestión de una semana tú ya puedes abrir tu negocio, ¿no? Es decir, hay esta barrera de la burocracia, la autoridad lo sabe en otros países y dice, oye, vamos a ponérselo fácil para que la gente quiera hacer las cosas bien y pueda hacerlo. Y esto va a traer como consecuencia más adelante que tú puedas pagar tus impuestos y estés dentro de la economía formal, ¿ok? Entonces, el primer punto de los factores estructurales, que bueno, eso no es culpa de nadie, sino así está el sistema, es la burocracia y la complejidad fiscal. Un emprendedor, nuevamente, la señora que vende tamales por Facebook, vamos a dejar ese ejemplo. Si quiere volverse formal, necesita un contador y muchas veces pues, su negocio ni siquiera le va a dar para pagarle al contador, para irle a dar de alta Hacienda. Y pues bueno, también ahí viene la otra parte. La persona que no sabe qué tanto de impuestos va a tener que pagar por vender sus tamales por Facebook y hacerlo de manera lícita, pues se puede imaginar cualquier cosa. Y hay estadísticas que dicen que la persona que no sabe cuánto tiene que pagar de impuestos piensa que va a pagar muchísimo y que entonces mejor no se da de alta y entonces mejor lo hace de manera informal y mejor no recibo tarjeta y mejor puro efectivo, ¿no? Es decir, la ignorancia nos puede llevar a la informalidad. Esa es la otra. Y por último es la desconfianza en el gobierno. Este es un punto muy, digamos, muy subjetivo, donde va a depender de cada persona de cómo le haya ido en la fiesta, en la fiesta o cómo le haya ido en la vida respecto al gobierno, porque pueden percibir al gobierno con desconfianza y decir, oye, ¿para qué darme de alta mi negocio tan pequeñito? Ni me van a voltear a ver. Es más, pues todo el dinero se lo roban. O ese tipo de frases que al final no voy a decir si son ciertas o erróneas, pero al final de cuentas es una percepción de la gente
que pudiera ser una causante por la cual decir, pues ¿para qué doy de alta mi negocio? Es muy pequeñito, no pago mejor mis impuestos, de todas maneras, pues la calle sigue teniendo baches, yo no voy a hacer la diferencia, pero bueno, vamos a ver cómo, o bueno, tenemos que tener ese raciocinio de decir, oye, si todos pensamos igual, pues entonces nadie va a pagar sus impuestos y ahora sí no va a haber para nada, ¿no? Bueno, esos son los principales factores que consideramos que son de la estructura de cómo funciona el país. Ahora, existen otros factores que son sociales y culturales. Muchas veces por tradición familiar. Pues es que mi abuelo siempre vendió pollos en el mercado y nunca se dio de alta, nunca ha recibido tarjeta y así le vamos a seguir haciendo y no queremos cambiarlo. Eso es un factor que podría ser familiar o incluso local. Decir, oye, pues es que aquí en la localidad ni siquiera hay internet. Pues ahí también como obligas a la gente, ¿no? Hay otro factor muy importante que lo hemos repetido en muchísimos capítulos aquí, que es la falta de educación financiera. Y pues bueno, esta falta de educación financiera, pues sí es culpa de que tenemos una educación o un sistema de educación bastante pobre en este sentido. Y no solo en México, o sea, esto es bastante generalizado. En muchísimas universidades del mundo te preparan para ser el mejor ingeniero, el mejor médico, el mejor abogado, pero no te dicen que el día que tú cobres tienes que pagar tus impuestos, cómo hacerlo, darte la educación básica, financiera y fiscal para que tú puedas salir al mercado, a la vida, a prestar tus servicios de forma independiente, por ejemplo, y no depender de una sola empresa. A lo que voy es que el sistema de educación está más diseñado para que seas empleado para que seas empresario. Pero aquellos que desean ser empresarios deben saber todo cómo se maneja la parte fiscal y la parte financiera. Entonces, los factores culturales, resumiendo, son 3, y sociales son, pues puede ser por tradición familiar, puede ser por falta de educación financiera y, por último, la economía de la subsistencia. Esto es muy cultural, esto es muy de Latinoamérica, de decir, pues es que nosotros vamos al día, nosotros lo que vendemos hoy lo consumimos mañana o hoy mismo. No tenemos un plan para mañana, ¿no? Pues a mucha gente le suena esto absurdo, pero muchas economías de familias así funcionan, digamos, van al día y así se han acostumbrado por generaciones. Entonces esto también es un tema cultural que dicen, oye, yo no tengo por qué pagar impuestos, piensan que no están obligados a pagar impuestos porque su actividad es muy pequeñita, o yo he escuchado frases como, ¿para qué pagar impuestos si nosotros somos gente buena, no? Nadie está diciendo que seas malo, simplemente es tu obligación contribuir al gasto público, ¿no? Y bueno, hay 2 factores que no son sociales ni culturales, sino más bien son económicos. Cuando existe una baja productividad o cuando existen pocas oportunidades laborales formales. Es decir, cuando el mismo mercado, tú llegas y dices, oye, yo voy a prestar mi servicio profesional independiente, no sé, como contador o como abogado o como asesor o como lo que tú quieras. Pero resulta que los clientes que te contratan te dicen, no, yo no te doy factura, yo te pago en efectivo. Es decir, el mercado no da para que te paguen eso, ¿no? No sé si me explico en ese sentido. Eso es un problema más grave todavía porque aunque tú quieras hacer las cosas bien, no hay quien del otro lado quien te lo pida, ¿me explico? Entonces, pues quedan pocas empresas que hacen las cosas bien. Normalmente son empresas que tienen corporativos, empresas que son un poco más grandes, muchas de ellas son con corporativos en el extranjero, que sí tienen todos sus temas de compliance completo y dice, bueno, si quiere trabajar alguien aquí como proveedor, como prestador de servicios independiente, como asesor externo, pues debe cumplir con estos. Y ahí es donde entonces te pones las pilas, por así decirlo, para poder tener ese tipo de clientes. Bueno, definiendo esto y ya sabiendo cuáles son las causas y demás, ahora vamos a ver cuáles son las implicaciones que tiene para el país. Bueno, esto, aunque no lo parezca, sí es una evasión fiscal. Esto
son millones y millones y millones de pesos cada año, tanto en IVA como en ISR, que son los principales impuestos, y en algunos casos hasta IEPS, y otros impuestos, ¿no? que pudieran llevarse en el camino, porque el IVA, recordemos que es un impuesto que se va trasladando de una persona a otra, hasta el consumidor final, y el consumidor final es el que lo paga y viene de regreso hasta el productor. Pero si en el medio hay un comercializador que retiene el impuesto, o sea, sí lo cobra, pero después no lo paga, se lo está quedando, ahí existe una evasión fiscal. El gobierno evidentemente lo sabe, porque el IVA, al final del día, además de ser un impuesto de consumo, también es un impuesto de control, porque sabe cuánto se produce y cuánto se vende, y en medio hay un hueco. Ese hueco, pues, es la evasión fiscal, ¿no? Esto también genera un impacto en la recaudación y en los servicios públicos. Recuerdan que habíamos dicho que había personas que decían, es que yo no pago los impuestos porque igual hay baches en mi calle. Pues es que esto es más de lo mismo, es alimentar la misma situación. Si hay baches en la calle es porque el gobierno no le alcanza para poner una calle nueva. Y no le alcanza para poner una calle nueva porque hay muchas personas, como esta persona que no quiere dar de alta su negocio, que dicen, yo para qué pago impuestos si hay hoyos. Entonces es el cuento de nunca acabar. No se pagan los impuestos, el gobierno no tiene suficiente, entonces nada más pone ahí medio el bache, vuelve a llover y se vuelve a hacer el hoyo. Y así como con la calle, los servicios de salud, los servicios públicos, la seguridad, o sea, son temas muy delicados donde sí tenemos que contribuir todos, ¿no? Otra de los impactos o implicaciones graves para el país, pues es la competencia desleal, ¿no? Imaginemos que existen dos negocios. Vamos a poner el negocio, como ejemplo, el negocio de los pollos. El negocio de aquí de los pollos es una marca registrada, es mexicana, está dado de alta en el SAT, en el IMSS, en el Infonavit, en el Fonacot, paga su 3% sobre nómina, timbra sus recibos de nómina, tiene a sus empleados dados de alta con contrato, tiene sus abogados, tiene sus contadores. ¿Cuánto cuesta mantener un negocio así? Paga su renta, pide recibo de arrendamiento, hace sus deducciones, sus retenciones, paga todos sus impuestos. ¿Cuánto cuesta eso? Imaginemos que su costo del pollo es de 100 pesos y al final lo está vendiendo en 150, pero su costo operativo y administrativo y de impuestos, digamos que es de 20 pesos. Pues el de enfrente, que a lo mejor está totalmente informal, que está en la calle, va a poder vender su pollo en 130 y le va a ganar 30 pesos. Cuando el que vende a 150 le va a ganar 20. Entonces va a tener que bajar su precio y aún así no va a ganar nada. Eso es una competencia desleal, donde dice, oye, no podemos competir en igualdad de circunstancias. Sin embargo, tú como consumidor dices, oye, el pollo de aquí y el pollo de aquí saben igual y cuesta más barato, pues vas por el más barato. Eso es competencia desleal y eso pues no se vale, porque las empresas que quieren hacer las cosas bien no pueden avanzar, no pueden crecer, es decir, las están jalando las empresas que son informales o los negocios informales, ¿no? Y pues bueno, por último, otra de las implicaciones muy graves cuando hablamos de competencia, de informalidad, es para los empleados. Pues los empleados pues, no tienen seguridad social, no tienen, pues no tienen nada. O sea, simplemente les pagan su quincena, su semana y la bendición, ¿no? No tienen IMSS, no tienen Infonavit, no tienen derecho a pensiones. Si quieren sacar algún electrodoméstico con Fonacot, no se puede. Es decir, hay implicaciones más adelante, ¿no? Y ni hablar de que pues el informal pues no puede acceder fácilmente a créditos porque no tiene manera de demostrar sus ingresos. Y luego si tiene utilidades, ¿cómo se las gasta? Tiene un doble problema, ¿no? Y pues bueno, hay algunos riesgos asociados con estar dentro de la informalidad. Lo primero es pues sanciones fiscales cuando el SAT te detecta que hayas tenido ingresos que no hayas declarado. Ejemplo, una empresa que comercializa
bienes, no sé, pensamos en material médico, pero que se los vende a doctores en efectivo, pero pues no a factura, pues de repente le empiezan a pagar con transferencia o con cheques o con tarjeta. Si el SAT lo llega a detectar, evidentemente le va a decir, amigo, aquí tienes ingresos no declarados y hay multas, hay sanciones, o sea, es un tema que se puede volver muy complicado. El otro riesgo es que pues esta empresa, si quiere crecer, pues no va a poder, porque no va a tener acceso al crédito. Si maneja todo en efectivo, pues los bancos le van a decir, oye, yo no puedo confiar en ti porque no tienes un número, no tienes un récord de cuánto vendes, cuánto pagas de impuestos, y evidentemente no le van a prestar. Y normalmente las empresas, para poder crecer, necesitan la palanca financiera que se llama banco. Recordemos que hay que estar siempre bien con las instituciones de crédito, porque al final ellos tienen todo el dinero o gran parte del dinero. Y si queremos crecer nuestro negocio, capital de trabajo, adquisición de maquinaria y equipo, o necesitamos un rescate financiero en algún momento, el banco va a ser la primera institución a la que hay que voltear a ver. Y si no tienes números formales, pues no hay forma, ¿verdad? Y bueno, esto genera limitaciones para crecer. Hablábamos de que hasta que no llega la posibilidad de trabajar con un cliente grande y tener un ingreso importante, es como muchos empresarios dicen, ahora sí me quiero poner al nivel, ahora sí me quiero formalizar, ¿no? Hay casos reales o ejemplos que podemos comentar de ventas, por ejemplo, donde anteriormente no te pedían ni siquiera tu registro federal de contribuyentes. Por ejemplo, decías, oye, quiero vender estos artículos que ya no uso. Al principio, muy al principio del uso de las plataformas digitales, existían páginas como, no sé si se acuerdan de remate.com, donde tú podías tomarle foto a tu producto que ya no usabas, pero estaba en buenas condiciones, y lo vendías a un tercero. Pues bueno, tú tenías un ingreso al final de cuentas, pero pues eso es informal. O sea, tú vendías ese producto, una computadora, un teléfono, una cámara, una bocina, lo que fuera, y alguien te lo compraba, pero normalmente era en efectivo entre dos personas y listo, ¿no? Hoy en día sigue siendo una actividad que se sigue llevando a cabo, pero ya está regulada. Es decir, la misma autoridad y la misma legislación ha ido mejorando y ha ido evolucionando conforme la tecnología también ha ido evolucionando. ¿Por qué lo comento esto? Porque no porque exista hoy o tú detectes que existe una ventana de oportunidad o una laguna en la ley, quiere decir que así siempre vaya a estar. El día de mañana, muy probablemente, la autoridad cierre la puerta. ¿Cuál sería la invitación? La invitación sería si vas a hacer algún negocio, empiézalo a hacer bien desde el día 1. Ve por tu asesor, ve por un contador, aunque te salga un poquito más caro. O tu compadre, invita a tu compadre abogado o invita a tu compadre contador para que te dé una orientación de por dónde empezar. Porque el día de mañana se te va a complicar, ¿no? Y hay ciertos beneficios que podemos utilizar para esto. Durante muchos sexenios se han hecho esfuerzos por parte del gobierno, tanto del federal como de los estados, por meter a la formalidad todos estos pequeños negocios. Hoy tenemos el RECICO, que es el régimen simplificado de confianza. Hace muchos años era el REPECO, que era el régimen de pequeños contribuyentes. Después se llamó RIF, que era el régimen de incorporación fiscal. Pero todos estos regímenes tienen por finalidad introducir a la economía formal a todos aquellos que están en la informalidad. ¿Por qué? Porque esto es lo que más conviene al país, no solamente como una medida recaudatoria, sino también para elevar el nivel económico del país. Evidentemente, el Producto Interno Bruto de un país se mide conforme a la generación de riqueza. Y no es porque no generes, pero es mejor generar riqueza pagando impuestos y que el gobierno sepa que está generando riqueza a no hacerlo así. El problema va a venir después, el problema no viene el día 1. A lo que los invito es que tengan esa visión de decir, oye,
Si yo quiero llevar mi negocio a más, necesito hacerlo bien desde el día 1. El reciclo lo hemos platicado en varios episodios, pero al final de cuentas es un régimen fiscal que va a ser, digamos, la manera en la que tú te vas a ir incorporando a la formalidad sin pagar una tasa alta. Recuerdan que al principio del capítulo platicaba que se percibía que si yo me doy de alta en el SAT va a ser muy difícil y voy a pagar muchos impuestos. Bueno, este régimen tiene el gran beneficio que tiene una tasa progresiva muy chiquitita que empieza desde el 1% y termina en el 3 o 3,5%, con un ingreso bastante decente de hasta 4 millones de pesos al año. Para una actividad empresarial, desde mi punto de vista, considero que es una ganga, que es algo muy bueno, porque el grueso de los pequeños negocios entran perfectamente ahí y ya es una manera de empezar a contribuir. Con el ISR, con el IVA, pues bueno, tienes que pagarlo. Al final no es tu impuesto, el IVA, recordemos que es un impuesto de control, es un impuesto que se va trasladando de mano a mano, y si a ti te lo pagan y estás obligado a enterarlo, pues tienes que enterarlo y se acabó, ¿no? Existen algunos otros regímenes de incorporación voluntaria. Incluso el Seguro Social hace algunos años hizo el esfuerzo por decir, oye, existen ciertas personas que trabajan de manera independiente ya en la informalidad. Sé yo que están en la informalidad, por ejemplo, las personas que ayudan al servicio doméstico en las casas, que hacen el servicio de entrada por salida, un día acá, 2 días acá, 3 días acá. Tenían el problema de decir, bueno, ¿quién es mi patrón? Si a lo mejor trabajo en 2 o 3 casas los mismos días de la semana, no sé cuál es mi patrón. Entonces, ¿a cuál le exijo el Seguro Social? Pues a ninguno. Entonces, el Seguro Social en su momento dijo, oye, si estás en esta situación, puedes darte de alta tú solito como empleado y decir, yo pago mi seguridad social. Entonces, estos regímenes voluntarios de formalidad, pues te convierten y te meten dentro del radar del sistema financiero, porque, repito, esto no va a desembocar y no va a generar un problema a corto plazo, pero a largo plazo te va a dar un gran beneficio. Entonces, nuevamente los inviten a tener esta visión. Bueno, otra de las estrategias del gobierno para ir formalizando a la población, en los últimos años ha hecho uso de la inteligencia artificial y el cruce de datos para detectar ingresos de personas que están en la informalidad. Por ejemplo, en redes sociales o depósitos bancarios, decir, oye, esta persona tiene cuenta bancaria, está recibiendo pagos con tarjeta de crédito y no está dada de alta en el SAT. Vamos a ver qué está pasando. Pues evidentemente es una persona que está en la informalidad. No necesariamente está haciendo algo ilegal, pero sí está informal, ¿ok? Bueno, y entonces, ¿cuáles serían nuestras ventajas para resumir un poco este programa, este capítulo? Pues bueno, el acceso al crédito, a la seguridad social y a beneficios fiscales como cuando los haya. Hoy en día existe la propuesta de reforma, o bueno, nuestra ley de ingresos para el siguiente año ya está en la mesa de los diputados, y una de las propuestas es que si tú tienes multas del pasado, las puedes pagar ahorita o pagas solamente lo que debes, digamos, tus impuestos, y los accesorios que son multas, recargos y desactualizaciones, los puedes negociar o pueden eliminártelos, y hay ciertos requisitos y ciertos límites, pero a lo que voy es que existen ciertos estímulos, es decir, se ve la luz al final del túnel, porque al gobierno le interesa que estés formal y que estés al corriente. Otra de las ventajas es la posibilidad de deducir gastos y crecer formalmente. Muchas veces dices, oye, ya compré esta maquinaria para mi empresa, pero pues como estaba yo informal no la pude depreciar, no la pude deducir. Pues ese es un problema. Repito, el problema no sale el primer día. El problema sale más adelante cuando dices, oye, ya estoy teniendo ingresos y tuve gastos y estoy pagando a lo mejor una maquinaria, pero como no estaba dado de alta, como no la facturé, como no la estoy depreciando en mis libros contables, pues ya no la puedo deducir y por lo tanto voy a pagar más impuestos. Y son de las cosas que no se ven al principio,
Y no es porque no queramos, es que muchas veces no sabemos qué es lo que puede pasar. ¿Ok? Esto evidentemente también estar formal nos da tranquilidad jurídica y pues incluso reputacional. No es lo mismo decir, oye, voy a ir a un despacho contable o un despacho jurídico donde sé que todos sus ingresos me los van a facturar y no hay manera de que le diga, le doy efectivo, licenciado o contador. Pues no, todo me lo deposita en mi cuenta bancaria contra factura. Eso de alguna manera habla de la manera en la que en ese lugar llevan las cosas y eso da también, abona a tu reputación como profesionista, ¿no? Hay muchos casos de éxito. Les voy a platicar de uno. Era una empresa aquí en Ciudad de Puebla, se dedicaba a la inyección de plástico, pero chiquitito. Hacía cosas de plástico muy pequeñitas, pero desde el principio eran 2 hermanos y uno de ellos era contador y el otro era ingeniero. Entonces dijeron, vamos a poner el negocio porque vieron que había la posibilidad de empezar a fabricar inyección de plástico a través de algunos contactos y bueno, empezaron en la cochera de su casa. Evidentemente el contador quería hacer todo bien, el ingeniero pues no sabía, le dijo, bueno, tú encárgate de lo administrativo, yo me encargo de lo operativo y listo, ¿no? Y así funcionaron. Pasan los años y como al tercer año se presenta la oportunidad de licitar en una empresa extranjera que era alemana para fabricar autopartes muy específicas y ellos tenían la maquinaria para hacerlo. Eran piezas muy pequeñitas, pero como requisito les pedían estar formales. Entonces llegaron varias empresas que se formaron, pero pues como era algo pequeñito, las empresas que se formaron estaban en la informalidad, les faltaban documentos, no tenían licencias, varias cosas. Y estos cuates lograron tener ese contrato. Hoy en día, después de 15 años, pues tienen ya 5 plantas, ¿no? Entonces, ¿cómo la formalidad te puede llevar a más? Y el decir, oye, ya ahorita le di la vuelta al gobierno, ya no pagué impuestos, jajaja, ya me río, pues qué bueno, pero no te estás dando cuenta que eso te va a perjudicar al futuro y no te va a permitir crecer. Entonces, seamos como estos hermanos de la extrusión de plástico, que tengan esa visión y esas ganas de decir, oye, si quiero hacer las cosas bien, tengo que empezar desde el principio haciéndolo bien. ¿Ok? Y bueno, recordemos que como un mensaje final, que la formalidad no es solo para pagar impuestos, es abrir la puerta para nuevas oportunidades, tanto financieras como empresariales. Muy bien, pues hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy. Es algo bastante sencillo, sin embargo, creemos que era importante tocar este tema por la situación en la que está el país el día de hoy. Esperemos les haya gustado. Si tienen alguna duda o si gustan que les apoyemos para iniciar con su empresa, saber si empezamos como persona física o como persona moral, hay un capítulo que grabamos hace algunas semanas sobre este tema, búsquenlo y si tienen dudas, contáctenos directamente en nuestras redes sociales a contacto@esancia.com y estamos aquí a sus órdenes. Agradecemos el favor de su atención, esperemos les guste el contenido de nuestro podcast y también agradecemos al equipo de Dimensión 8 por la producción y edición de este capítulo. Hasta pronto y muchas gracias.